Hola, bienvenidos a Butaca Entrevista, este proyecto de promoción cultural cinematográfica que hacemos desde nuestra máxima casa de estudios, desde la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y nos enteramos de la triste noticia, el deceso de la maestra Alejandra Rangel Hinojosa, que, pues bueno, como muchos lo hemos mencionado, los que nos dedicamos a la cultura, a las artes, a la promoción cultural en general, le debemos mucho a la maestra. El Estado, Nuevo León está de luto por la muerte de la maestra Alejandra Rangel Hinojosa. Hoy que toca la charla con Andrés Clarión, su hijo, queremos externar nuestro más sentido pésame por parte de todo el equipo de la Secretaría de Extensión y Cultura a la familia y a los amigos de la maestra Alejandra Rangel Hinojosa. Esta charla fue grabada hace un mes y medio, y bueno, hoy que es sábado en esta estrategia, en esta dinámica de promover desde nuestras redes sociales el diálogo cultural, queremos mencionar y dar este mensaje con mucho cariño y con mucho respeto para la maestra Alejandra Rangel. Disfrutemos el diálogo con Andrés Clarión, cineasta. Muy bien, pues bueno, saludos a todos cordialmente en nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias por estos ejercicios que nos permiten un acercamiento con los personajes de la industria nacional. Es un gusto saludarlos desde esta etapa de Cinema Fósforo, en esta estrategia de promoción cinematográfica llamada Butaca Entrevista. Y es un gustazo, aún con esta pandemia y esta cuarentena, platicar con Andrés. Andrés Clarión, buenos días. Tardes, ¿Qué, noches. qué tal, Jesús? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como platicamos antes de empezar este registro, pues todos estamos encerrados, Andrés, pero ¿qué le vamos a hacer? Quiero pensar que estamos escribiendo una novela o un guión nuevo. Fíjate que cualquiera pensaría que para nosotros esto es lo ideal, pero a veces no tener la paz mental no ayuda. Entonces, aunque estemos encerrados con tantas preocupaciones, a veces no es para mí no ha sido tampoco así como el clima ideal para la creación, aunque sí he estado avanzándole a cosas. No sé, se respira una tensión que no ayuda a la creatividad, o a mí no me ayuda. Exacto. Pues mira, vamos a platicar, Andrés, como te hicimos la invitación a todos los demás invitados. Es una charla informal en torno a tu trabajo, porque queremos pensar que estos documentos audiovisuales, Andrés, entrevistas, se quedan para estudios posteriores. Los alumnos de nuestra universidad, el público en general, seguramente le va a interesar escuchar el origen, por ejemplo, de tu trabajo, ¿no? A lo mejor algunos periodistas ya ubicamos tu trabajo, los que estamos en el mundo del cine, de la cultura. Los estudiantes están ávidos de conocimientos y de estrategias e ideas para también llevar a cabo sus historias, ¿no? Esto de el cine es fabuloso al contar historias. Así que me gustaría, Andrés, preguntarte el origen de tus estudios cinematográficos, ¿no? ¿Dónde se dieron? Sabemos que eres de Monterrey, has vivido aquí, pero a lo mejor en otra parte del mundo. ¿Cómo empieza el Andrés Clarión? A lo mejor el mismo que está escribiendo, ¿verdad? En un diario de circulación nacional, el Reforma, el Norte, el que vemos en Internet, muy activo, en comentarios muy interesantes e inteligentes. Pero ¿dónde inicia el Andrés cinematográfico? Mira, yo estaba estudiando la carrera de Derecho, no estaba en mis planes esto de dedicarme al cine. En ese entonces, mi mamá era la presidenta del CONARTE y estaban iniciando la construcción, o más bien finalizando, inaugurando la Cineteca de Nuevo León. Y a raíz de eso yo empecé a asistir con ella a diferentes pláticas, a encuentros, y empecé a tener un interés por el cine, empecé a escuchar gente, mexicanos que se dedicaban a eso, y pues me di cuenta que era una cosa accesible, no era un sueño guajiro, y así fue como me empecé a informar poco a poco. Ahí empezaron a dar algunos cursos que tomé con este José Luis García Gras, que vino a dar como un seminario, con el guionista cubano Zenel Paz. Claro. Eh, Justo con Zenel Paz, que conviví bastante con él, me platicó de la escuela de San Antonio de los Baños, de cine en Cuba, y empecé a tomar cursos de verano. Ahí, sin dejar mi carrera de Derecho, porque pues tenía que tener un título, y además a mí sí me seguía interesando el Derecho. Todavía no estaba yo muy convencido
estaba como explorando esta posibilidad. Fue una idea que empecé a considerar muy gradualmente, lo de dedicarme al cine. No fue un momento de inspiración así que me haya yo despertado un día y dije voy a ser cineasta. Entonces empecé a ir a los cursos de verano, tomé algunos cursos de guión, sobre todo allá, y cada vez me fui entusiasmando más. También fui a tomar cursos a Los Ángeles. Después, con un muy buen amigo de toda la vida, que es Gabriel Guzmán, empecé una productora aquí en Monterrey, que aún existe, yo ya no estoy ahí, pero se llama Imagix. Y empezamos a hacer nuestros pininos de videos corporativos, comerciales. Un proyecto que le tengo mucho cariño, por ejemplo, es un videoclip que le hice al grupo Kinky de una canción que se llama Ejercicio número 16. Ahí está en YouTube. Es un videoclip, pues casi más un cortometraje que un videoclip. Me dieron mucha libertad los del grupo, entonces hay como una historia detrás. Salen reos auténticos actuando en el video. Entonces fue una experiencia que disfruté mucho, y cada vez yo me iba pues metiendo más en este mundo, y al grado que pues llegué a considerar ya estudiar la maestría una vez que terminé la carrera. Y escogí la Universidad de Columbia en Nueva York porque tenían un énfasis muy fuerte en el guión y en contar la historia, como en el contenido. De repente muchas escuelas de cine se quedan en los juguetes, ¿no? Hay tal aparato y tal cámara. Esta escuela no, esta escuela era más sobre lo fundamental. Y ahí fue donde me cambió la vida al irme a estudiar allá. Para mí fue un parteaguas. Qué interesante, porque te digo, en esta serie de entrevistas, Butaca Entrevista, hemos platicado con cineastas como José Meléndez, como Aglaé Lingo, gente que está, bueno, Aglaé como actriz, ¿no? Y también la directora Claudia Saint-Lucy. Y a pesar de que todos desembocan en el cine, Andrés, cada uno tiene orígenes diferentes, y a lo mejor el tuyo me recuerda alguno que otro cineasta que también tiene de alguna manera el estudio de abogado, de leyes. El propio Reigadas también creo que es abogado. Entonces, sí. Cuando hay una historia muy simpática, porque cuando me tocó hacer el diseño del audio de Territorio, mi última película, fuimos al estudio de Reigadas, allá en Morelos, cerca de Tepoztlán. Sí. Y pues es a la vez su casa, entonces comías con él y con su familia, una convivencia muy interesante, porque tú estabas trabajando en tu película, pero luego pues ibas a comer ahí al comedor de ellos y convivías con el hijo, con la esposa, con él. Pero donde tiene todo el estudio donde trabajas, tiene un montón de libros, y estaba lleno de libros de derecho. Y entonces le dije, nunca me imaginé que iba a estar haciendo el sonido en mi película con tal y tal autor de derecho de los que vimos, ¿no? Entonces, qué loco, sí, qué interesante. Es una cosa simpática. Y también lo otro que comentas de esa intención genuina, a lo mejor después de estar en la maestría, ¿verdad? En una universidad internacional en Nueva York, que es como epicentro de muchas historias, parten de ahí muchas historias interesantísimas a nivel internacional. Y también esa intención, te digo, de ir formándote en cursos de extensión. Tengo también tuve la oportunidad de estar por allá en Cuba también varias veces, justo en lo mismo, y muchos otros periodistas, comunicadores, incluso abogados como tú, toman esos talleres que nos permiten ir formándonos. Eso deja también en la entrevista, pues esa posibilidad para el que estudió otra profesión, otra carrera, complementarla, porque será, Andrés, que esto de ser cineasta, director, es una cosa nada más tan simple y compleja como contar una historia, ¿no? Pero a la vez es un oficio, y es a veces lo que la gente no entiende. Es como un carpintero, un dentista. No cualquiera lo puede hacer. Y no estoy diciendo que tengas que ir a una escuela forzosamente, pero sí tiene que haber un aprendizaje, tiene que haber estudiar las reglas, conocer, ver cine. No es una cosa de genialidad solamente. Es mucha talacha, es mucho aprendizaje. Entonces, para mí todos esos cursos, y especialmente la maestría, sí me cambiaron 100%. Y como dices, además, estar en Nueva York, que es el epicentro de la cultura, que no te acabas el teatro, el cine,
eso me llevó incluso a mi primera película, que es Hilda, que fue una obra de teatro que yo vi en Nueva York. Hace poco vimos, y ahorita nos adentraremos en tus películas, que obviamente ya tuve la oportunidad de verlas. Hay una que no se ha estrenado de forma masiva, la vimos en Morelia, que también quiero que platiquemos de eso porque ya también queremos verla acá en Monterrey. Lo que comentas en un principio, Andrés, es interesante porque creo que esa pues suerte que tuviste de asistir a esas primeras funciones, a esos visionados en la Cineteca Nuevo León, te permitió como espectador, mucho antes que como cineasta, ver esas historias también como una aspiración para ti, porque creo que es importante en el trabajo del escritor, obviamente la lectura, ¿no? N cantidad de libros, pero también del cineasta. Entonces, ¿cuáles fueron esas películas que tú viste sentado como espectador en Cineteca? Y si asististe a algún cineclub, algún videoclub donde podías conseguir ciertos materiales, porque creo que también ahí hay algo interesante para platicar en el estudiante propio que estudia artes visuales y que de pronto no ve tanto cine. Entonces, uno como maestro, chicos, vean cine, porque ahí está como un ciclo para no cometer los mismos errores, para mejorarlos y, ¿por qué no?, hacer un ejercicio de, como lo hizo el maestro Kubrick, como lo hizo Jodorowsky, como lo hizo Béla Tarr. ¿Cuál era el cine con el que tú empezaste y que dijiste, órale, o sea, esto es diferente, esto me mueve? ¿Te acuerdas de algunas películas, algunos cineclubs que haya sido? Lo de la Cineteca, lo que más recuerdo eran las muestras. No sé si tú te acuerdas que era todo un suceso en la ciudad, porque en esa época no había los servicios de streaming que hay ahora. Sí. Y ver ese cine, pues era un deleite, era un cine muy reciente que acababa de estar en festivales de todo el mundo. Me acuerdo de películas pues que me impactaron. Por ejemplo, me acuerdo de haber visto ahí en la Cineteca la de Funny Games, que Okay. a mí me gusta mucho todo lo sórdido y el humor negro y eso, y es una película que, bueno, es más, ya no la he podido volver a ver de lo que me impactó, pero en su momento me llegó. Y así me acuerdo de muchas. Me acuerdo de la vida en rosa, de aquel niño, que era tanto el interés de la gente de ver la película en la Cineteca que había un tumulto y tuvieron que abrir funciones en la madrugada para poder darle el gusto a la gente. Me acuerdo cuando trajeron la de Santitos, película mexicana que también me causó muy buena impresión. Me acuerdo muy bien de la de Ripstein, del Evangelio de las Maravillas, que me encantó, y con esa inauguraron la Cineteca y estaba ahí Ripstein. De otros cineclubs, pues mira, más que nada me trataba yo de hacer me trataba de conseguir películas o comprar películas, y hay algunas que pues me marcaron. La de Fellini de 8:30, digo, a lo mejor es un cliché de cualquier cineasta, pero es una película que me fascina. Todo el cine de Polanski, esa parte del el lado oscuro del ser humano, también creo que me marcó. Buñuel con su crítica a la sociedad y su humor negro, también es de mis favoritos. Me considero un poco más cineasta que cinéfilo. Sí me gusta mucho ver cine, pero creo que disfruto mucho más hacer cine. Y entrando ya en la producción de tus películas, qué bueno que mencionaste el tema del ejercicio audiovisual de Kinky, porque no recordaba, pero sí, alguna vez hice un scouting para una entrevista que tuve contigo y sí, tienes razón. Es interesante también cómo el cineasta en Monterrey de pronto hace un ejercicio con una banda de rock. Era muy común en los 90s y en el 2000, ¿te acuerdas? Leche, Mario Videgaray, o sea, había raza que en lo que hacían una película tocaban base con una banda, ¿te acuerdas? Claro, sí, y además te daban mucha proyección porque estaban estos canales que en ese entonces se veían mucho, que era Telehit y MTV. MTV. Y ahí le ponían tu crédito, director fulano de tal. Entonces sí era un buen lugar para darte a conocer. Y cuando el grupo te permitía ser creativo y que no fuera puro playback, pues sí lo agradecías bastante. En este caso del de Kinky, pues hicimos casting,
te digo que salían reos de auténticos y salían actores. La filmamos todavía en ese entonces se filmaba en cine, entonces la hicimos con una cámara de 35 milímetros. Sí, fue una gran experiencia. Un ejercicio como de cinema verité, mira, así como con actores, no actores. Más o menos, sí. Aunque se me hace que no distingues quién es el reo y quién es el actor, yo creo. Pues bueno, hay que verlo otra vez. Lo voy a ver terminando la entrevista. Invito a la gente a que lo busque. Está en internet. Ejercicio número 16, ¿no? Kinky, ejercicio número 16, sí. Andrés, y entrando en tu película Hilda, que es, como se menciona en el argot periodístico, cultural, cinematográfico, ópera prima, ¿verdad? Tú estabas en Nueva York, incluso hace poco en tus redes sociales vi cómo pusiste un clip de esa obra y cómo fue que dijiste, bueno, saliste supongo conmocionado como muchas de las expresiones artísticas, los que nos sentamos en una butaca salimos y pues cada uno como procesa, ¿no? Una danza, un canto, una obra de teatro, saliste emocionado y cómo fue el proceso hasta que te sentaste en la silla de director y gritaste en la primera escena, acción. Cuando estaba en el primer semestre, yo me fui recién casado y mi esposa y yo buscábamos siempre, pues obviamente estando en Nueva York, pues buenas obras de teatro. Y encontré una reseña en el New York Times hablando de esta obra de teatro Hilda, de una señora rica que se obsesionaba con la empleada doméstica. Y a mí que siempre pues me gusta el cine de Buñuel, me gusta hacer críticas a la burguesía y a la clase alta, como que luego atrapó mi atención. Y fuimos a un teatro muy nuevo en una zona donde no hay teatros en Nueva York, en el Upper East, y estaba este teatro muy bonito, así nuevecito, bien chiquito. Y la obra de teatro es una obra de teatro muy minimalista, no aparece el personaje de Hilda, solo salen los encuentros de la señora con el esposo de Hilda, pero hay mucho diálogo, es una obra más que nada dialogada, pero había tal humor negro y cáustico aquí en esos diálogos que a mí me atrapó, y saliendo de ahí le dije a mi esposa, me interesaría muchísimo llevar esto a México. Creo que aunque estaba situada en Francia, está situada en Francia la obra de teatro, funcionaría muy bien en México. Solo que yo estaba en el primer semestre y pues no era momento de andar pensando todavía en un largo, en una película. Estaba haciendo ejercicios y cosas así en la universidad. Pero al estar a punto de graduarme y estar buscando ya un proyecto, me acordé de esa obra de teatro y conseguí el libreto traducido. Lo leí, me encantó otra vez. Me fui a la parte de atrás y venía el correo electrónico de la casa editora y les escribí contándoles lo que quería y que si me podían pasar el contacto de la autora. Y rápidamente, la verdad, muy amables, me pasaron el mail de Marianne Diay, que es la que escribió la obra, y la contacté. Dije, bueno, pues no pierdo nada, probablemente me va a batear porque es una autora, ya, bueno, sigue siendo, pero ya era una autora muy reconocida en Francia. Ella es coescritora del guión de White Material, de la película de Claire Denis. Es además, una de sus novelas se ganó el premio Goncourt, que es el premio más importante de literatura en Francia. Estaba dentro de la Comédie Francesa, que allá es todo un honor. O sea, tenía ella muchos méritos y yo era un estudiante de cine, pero le escribí mucho de cómo veía la obra y cómo podía ser llevada a México y qué eran las cosas que me interesaban de ella, como que todo lo que yo traía en la cabeza. Y fue ella luego mostró interés. Era una obra ya vieja, es una obra que se escribió en el 99. Okay. Esto estamos hablando como del 2010, entonces tampoco era de sus proyectos así más cotizados. También creo que eso ayudó. Y llegamos a un arreglo, le compré los derechos, me dio total libertad, no me pidió leer el guión, autorizar nada, me dio absoluta libertad. Empecé a escribir el guión, que fue un proceso que disfruté mucho porque era, haz de cuenta, tomar diálogos de la obra de teatro y esos diálogos me hacían traducirlos en acciones.
Ok. Como te digo, la obra de teatro más que nada son diálogos, entonces, si ahí decía, no sale Hilda, pero hablaba de que la bañaba, de que le decía, de cómo estaba obsesionada con ella, y yo lo traducía a acciones, entonces fue un ejercicio muy rico en ese sentido. En la obra de teatro, por ejemplo, es una señora joven que busca a Hilda para que cuide a sus hijos. A mí se me ocurría, como ella hablaba ahí mucho de que era una persona de izquierda, pero preocupada por las necesidades de la gente, pues se me ocurrió que fuera alguien que estuvo en Tlatelolco. Uh-huh. Al decidir esto, ya no podíamos estar hablando de una persona joven, porque la iba a situar en la actualidad la película, de manera que tuvo que ser una abuela y Hilda iba a venir a cuidar a sus nietos. Ya. Entonces le fui haciendo este tipo de modificaciones y aplicándola mucho pues, a la realidad mexicana, a mi conocimiento y mi experiencia con la clase alta mexicana, uh-huh. especialmente con la regiomontana, aunque la suceda en la ciudad. La Sanpetrina es una película disfrazada de que es la clase alta chilanga, pero realmente son los sanpetrinos los que están retratados ahí. Entonces disfruté mucho el proceso. Una vez que lo tuve, busqué a Gabriel Nuncio, que me acababa de producir mi tesis de allá, que esa, fíjate que estuvo en YouTube, pero causó tanta controversia que la tuvimos que bajar, porque es un corto de un niño migrante uh-huh. que se escapa de los cazadores estos de migrantes, de los Minutemen. Que traen gorra 127, algo así, Ándale, ¿no? Un artículo, sí. Esos fanáticos. Sí, hay varios grupos, pero estos eran unos gringos que iban a cazar a migrantes por afición, pero a matarlos, a dispararles. Sí, sí. Este niño logra escaparse y llega a un pueblo en Arizona donde va y se refugia en un jardín de una casa. Y resulta que esa casa es de uno de estos cazadores de migrantes. Los hijos del cazador acaban de perder a la mascota, al perro, y el niño empieza a tomar el lugar del perro de la familia. Entonces es un corto un poco controvertido. Viene en el DVD de Hilda. Digo que el DVD de Hilda ya no se consigue fácilmente, pero bueno, viene en los extras del DVD de Hilda, este corto. Entonces, ese corto pues fue mi tesis. Gabriel Nuncio me lo produjo y lo busqué con este guión de Hilda, le gustó mucho. Él estaba saliéndose de Canana, en ese entonces era el visor de guiones ahí en Canana, entonces estaba saliendo. Ya había hecho Gabriel Cumbres, ¿no? Ya había hecho Cumbres. No, todavía no. No, él lo hizo cuando estábamos en la preproducción de Hilda, él hizo Cumbres, ahí todavía no. Fuimos a dar con Nicolás Ellis, que también le interesó el proyecto. Ahí Nico pues estaba empezando, hacía óperas primas del CCC, ahora es toda una celebridad. Pero ahí lo pesqué muy tiernito, entonces así fue como empezamos, con muchos tropiezos, porque no era un guión muy aceptado, me rechazaron de Ficine y Fidecine varias veces. Uh-huh. Hice mucho más sencilla la historia y el presupuesto, entonces con inversionistas privados fue como la hicimos. Y también, bueno, pues en el casting fue un proceso complicado de ver mucha gente, actrices de la edad de los 60 y tantos años, que era lo que yo estaba buscando, con el perfil que estaba buscando, pues había pocas. Afortunadamente Verónica hizo increíble el casting y me encantó. Uh-huh. Y creo que pues es de los mayores aciertos de la película tenerla a ella, que posteriormente se ganó el premio de Mejor Actriz en Morelia con Hilda y estuvo nominada al Ariel, entonces a ella también le ha traído muchos frutos. Pero así fue como otro, por ejemplo, de las grandes dificultades fue conseguir una locación. Es lo que te iba a preguntar, Andrés, porque en un principio de este comentario en relación al inicio de esta película de Hilda, tú decías que a lo mejor podía ser una historia que a lo mejor lo que conocemos, Monterrey, San Pedro, dices, bueno, a lo mejor puede esta historia darse aquí. Esa decisión de filmarla en la Ciudad de México ya fue un equipo, supongo, por locaciones, por aparatos, o ¿por qué se dio? Considerando, o no había en ese momento lo que podemos tener ahora para filmar aquí en la ciudad.
La historia tenía que estar situada en la Ciudad de México por Tlatelolco. La capital. Ok, cierto. Porque esta mujer participó en Tlatelolco, hay visitas a Tlatelolco, y además, pues tú sabes que, y más en esa época, estaba mucho más politizado el centro que el norte del país. Cierto. Entonces, por eso me funcionaba mucho más la Ciudad de México. Sin embargo, en esa crisis de la ocasión, sí hubo un día donde yo les dije, vámonos a hacer en los interiores a Monterrey. Allá sí puedo conseguir de estas casas, de mansiones de ricos, que pues en la ciudad no estaba consiguiendo, o eran estas casas ya muy trilladas, muy casa de rico, de mansión, de telenovela. De Televisa, yo no quería caer en Televisa. Sí, me llevaban a puras de esas casas. De hecho, cuando vi Nosotros los Nobles, que salió cuando yo justo terminé de filmar Hilda, para mí fue un tour a todas las casas que me llevaron, porque son las típicas casas que te ofrecen. La gente de locaciones luego pues le da flojera y ya tiene sus archivos y, casa de ricos, ahí te van. Entonces, pues me tuve que mover mucho yo. Yo traía muchas ganas de estas casas de la colonia del Pedregal de la Ciudad de México, de estas casas como de mediados de siglo pasado, como el estilo de Mauricio Garcés, muy 60, limpias. 70. Exacto. Como de aquí de la casa que yo buscaba. Desgraciadamente, ¿mandé? Como aquí de la Vista Hermosa, del Obispado de la Chepevera, más o menos. Exacto, sí, era lo que yo andaba buscando, pero en la colonia del Pedregal han tumbado todas estas casas. Ha sido una desgracia porque deberían de ser monumentos históricos y las han remodelado y han hecho un tiradero ahí. Entonces, ya en la desesperación, mandando mails a diestra y siniestra, yo buscando a ver por dónde me podía salir una casa. Unos conocidos de mi hermana eran los dueños de la Casa Prieto de Luis Barragán en el Pedregal, justamente, que era una casa a la que yo no había podido entrar porque pues es considerado un monumento histórico. De hecho, me contaban que venía Tadao Ando, el arquitecto japonés, y pedía ir a verla y entraba y se quedaba así estupefacto con los espacios. Y estas personas accedieron a rentármela, y no solo eso, me dejaron cambiar mobiliario porque yo no quería una casa mexicana. Si esta gente era gente muy que veía hacia Europa y que se identificaban como europeos, pues yo buscaba una casa más internacional. Entonces me dejaron pintarla de blanco, era color naranja. Me dejaron cambiar muebles y metí un mobiliario más ecléctico. Los closets, en esa época eran closets muy, muy chiquitos que no me servían. Entonces en el jardín hicimos un set donde hicimos el closet de la señora que sale en la película. Es un set que hicimos en el jardín y a través de green screen lo conectamos con la recámara porque los closets de la casa no me servían. Pero haber tenido esa casa fue un acierto porque Luis Barragán, pues esa es una de sus obras maestras y él es el gran arquitecto mexicano. Y además hace estas casas que parecen como conventos, así, con unos muros enormes y unos techos altísimos. Y para enfatizar lo del encierro de Hilda, pues quedó así que ni mandada a hacer. Sí, porque la película justo se desarrolla prácticamente en interior y eso te permite hasta considerar, no sé, Andrés, a la locación como un personaje más, ¿no? Sí, totalmente. Gran parte sucede ahí y nuestro énfasis estuvo ahí. Lo que pasa es que para producción fue como que era complicado porque era una casa tan enorme que los traslados de un espacio a otro eran casi como moverte de locación. Pero sí a la película creo que le vino muy bien esa casa. Adriana Paz y Verónica Langer están como protagonistas. De alguna manera Verónica es la protagonista principal, pero Adriana también juega un papel importantísimo como la que es acosada, por así decirlo, ¿no? La que es torturada, porque se vuelve también un thriller, un drama, y que al final te quedas sin aliento, porque, pues bueno, no quisiera a la gente que no la ha visto revelar el final para que la puedan conseguir. Estuvo pautada en estos días mucho en los sistemas de streaming, ¿no? Mira, estuvo muchos años en Netflix, pero ya hace un año se venció la licencia. Y ahora la pueden encontrar en Amazon, aquí en México, y en Estados Unidos está en Prime.
Buenísimo. Y nos vamos por el tema del tiempo. Yo creo que también entrar a detalle que ahí sí a muchos de los que nos van a ver en esta entrevista, Butaca Entrevista, no habrán visto la película de Territorio porque no ha tenido, Andrés, perdón, una corrida comercial formal, como muchas. Por No, esto, sí. se iba a estrenar este año, ya tenemos la distribuidora nacional y todo, pero pues con esto nos cambió el panorama 100%. Yo siento que hay que darle como la vuelta porque vamos a estar tan sedientos de ver películas sentados en una butaca que la vamos a disfrutar como nunca. Así que yo que tuve la oportunidad de verla en Morelia, Andrés, ¿cómo es este proceso de entrar a un festival de cine donde algunos cineastas, incluso mexicanos, aspiran y no han podido? Hilda estuvo ahí en Morelia, ganó como mejor actriz, Verónica, tu protagonista, y después repites con Territorio. ¿De qué va Territorio? A la gente que no la ha visto. Es también, pues yo considero hasta un tema educativo, Andrés, porque en esta actualidad, te lo pregunté en rueda de prensa, en esa ocasión, después de que la presentaste en Morelia, entre aplausos de los compañeros periodistas, porque en este proceso de actualidad en el que las nuevas masculinidades entran a escena, ¿no? Me parece una película que es necesaria ver en este México tan machista y a veces tan violento de los hombres hacia el mundo entero. Entonces, ¿de qué va esta película llamada Territorio? Bueno, mira, es una pareja que no puede tener hijos, una pareja de clase trabajadora, no pueden tener hijos. Él descubre, a través de análisis se dan cuenta que pues él es infértil. Al saberse infértil, él se le viene abajo toda su masculinidad, porque pues en esta sociedad machista pues creo que la fertilidad juega un rol muy importante para los hombres. Entonces cae como en la oscuridad y en ese momento de debilidad de él, buscan a un donador que representa como al macho fértil, fuerte, todo lo que él no es. Él es una persona, pues que tiene más, el protagonista es una persona que tiene más habilidades de la mente, intelectuales. Intelectuales, es un buen partido, muy trabajador, solo que le falta como toda esa cosa más impulsiva del hombre, ¿no? Y el físico entonces, también, Andrés, es como más, pues, no exquisito, sino diferente al modelo del varón macho, fuerte, ¿viste? Entonces, hay exacto. Algo también muy interesante. Ajá. Sí, y el otro es un hombre más grande, fuerte, más grande de edad, también más experimentado, como que todo lo que no tiene nuestro protagonista lo tiene el antagonista, que es al que van a invitar de donador, y al volverse donador se empieza a dar una situación en la dinámica del matrimonio, donde este sujeto toma el rol del macho en la casa y va desbancando al protagonista, al hombre débil, lo va desbancando en su propia casa. De eso va la película. Lo que yo quise tratar fueron nuestras inseguridades y nuestros miedos como hombres. Ha causado mucha controversia. A algunos hombres les causa demasiada molestia ver este tipo de personaje que no se ve tan seguido en cine del hombre pues débil. Pero me fue muy bien en Morelia. Fíjate que es una de esas películas, y no me pasó eso con Hilda, que la gente se mete demasiado en la trama al grado que va respondiendo como con ruidos y exabruptos. Sí. Y hay como muchas expresiones a lo largo de la película con Territorio, sí. Me consta porque estuvimos ahí en la función de prensa, siempre se dan en Morelia en la mañana, entonces te termina de levantar, así como que espérate, o sea, muchos compañeros periodistas no se esperaban eso, a lo mejor porque no leyeron la sinopsis, yo sabía, me habían comentado, tú, Diego, la raza, me había comentado de qué va y dije, ya quiero verla, ¿no? Un cine latinoamericano muy potente, yo lo metí en mi carpeta de cine latinoamericano potente porque son cosas que te zarandean, ¿no? Hay algo que yo le encuentro similitud con la contemporaneidad del cine chileno, argentino, que toca temas que en algún momento, no sé si sea la palabra correcta, Andrés, uno se va como que eso lo encuentro en las películas europeas, las películas que están tocando otros temas, ¿no? A lo mejor más de un cine más maduro, pero ahora hay una corriente latinoamericana de también contar esas historias porque son universales.
Estoy viendo la ficha de la película en la página de agenciabengala.com, para la gente que nos está viendo que también haga lo mismo. Y no encuentro el tema de guión, pero es tu historia también, Andrés. Es un mi texto historia. tuyo. Sí, ¿Cómo se da sí este proceso? Porque estamos viendo que la película Hilda, tú te sentaste en una butaca, es la historia de cómo llegó a después todos los mexicanos que la vimos, pero ahora estás pues respondiendo a lo mejor a esos estudios que tuviste en Cuba, en tu maestría, porque ya es una historia original de Andrés Clarion. Mira, la verdad es que yo estoy abierto a que sea original o no original. Hasta el momento yo he escrito mis guiones, ahora sí estoy trabajando con un guionista, un guión, es mi primera vez, pero si me baso en algo, si es original, realmente no me importa, es lo que me venga primero a la cabeza o lo que me interese. En realidad, Territorio pues responde a cuestionamientos míos desde la niñez, desde lo que es ser hombre, desde las reglas que tenemos que seguir los hombres, para los rituales para tomar ese rol, esa posición de hombre, que si el fútbol, que si el cigarro, que si el alcohol, sí, por lo que pasamos todos los hombres, y más acá en estas tierras bárbaras norteñas. Sí. Entonces de ahí viene como mi interés y mis ganas de poner así a una mujer entre esos dos prospectos de hombre, el buen partido, trabajador, pero que adolece de la parte más primaria, más animal, y el otro que es puro impulso y sentimiento, y entonces como a fin de cuentas pues tenemos todavía una parte animal muy fuerte los seres humanos, y eso nos mueve mucho, ¿no? De ahí viene como el génesis de esa historia. Está Paulina Gaitán, que ahorita la vemos muy activa en series. Vimos el trabajo en una serie que es en este caso también latinoamericana, la de Presidente, y es la protagonista, junto con otro equipo. Veo la ficha, Jorge Jiménez, y bueno, José Pesina. Tus actores llegaron a ti también por un casting, un proceso de búsqueda. Paulina ya la tenía en mente, porque yo ya había visto su trabajo. José Pesina, su trabajo más conocido es Carmín Tropical. Carmín Tropical, exactamente. Que para mí, pues como sale vestido de mujer, pues no era para mí referencia, entonces no lo tenía en la mira. Y a él sí fue a través de casting, de ver a muchísima gente que un día llegó y me encantó lo que hizo. Y Jorge Jiménez, su trabajo más conocido es Narcos, y lo hace tan bien que yo pensé que era colombiano. Sí. Y es de Coahuila. Entonces, sí. Él quedó perfecto para el norteño, porque me preocupaba un actor chilango que tuviera que forzar el acento norteño. Claro. Al ser el de Coahuila, quedó excelente. Y pues muy buenos actores, les hice casting a todos, y me gustó mucho. Yo de lo que más disfruto de una película es el trabajo actoral, entonces hicimos muchísimos ensayos, grabamos los ensayos, analizamos las grabaciones. Sí, fue mucho ese trabajo. Andrés, y no quise brincarme el trabajo que hiciste con el documental, este ejercicio audiovisual también, fue El poder de la silla, ¿verdad? ¿O cuál fue el trabajo el que hiciste fue con Diego Sorno? Sí, ahí yo soy escritor junto con Diego, guionista, y Diego es el director. Queríamos como buscar la experiencia de la política íntima, o sea, qué sienten los políticos cuando pierden el poder, cómo viven la atención de la gente. Lo logramos a medias porque pues nuestros entrevistados no se dejaron del todo, pero ese era como el interés, ir más allá de la fachada del político y conocer al ser humano, porque pues es una experiencia impactante la del político. Pasa de ser una persona más o menos desconocida a ser alguien que no hace una fila, que no espera en un teléfono, que la gente lo reconoce, que le piden autógrafos, es hacerte rockstar de la noche a la mañana. También ya sabemos ahora que pues está muy desprestigiado ser político, ya no es lo mismo. Antes sí había un halo de mucho más importancia y relevancia de los políticos, ¿no? Y eso fue lo que quisimos con el documental, por eso había mucha insistencia de preguntas así, bueno, ¿y qué sentiste cuando al día siguiente ya no te volteaban a ver, o tuviste que volver a ser un ciudadano de a pie?
No siento que lo logramos del todo. Es un documento interesante, especialmente por la coyuntura, porque fue durante las elecciones pasadas de gobernador. Entonces, en su momento tuvo mucha relevancia y fue un documento interesante, sí. Yo te quería preguntar eso para ir ligando tu trabajo como director y esto que yo lo veo más pegado, Andrés, a esta oportunidad que tienen quienes también tienen una cámara y un crew para contar una historia, porque tú también estás en el ámbito de las letras, por así decirlo, porque Twitter es una herramienta para de pronto lanzar anuncios, consignas, puntos de vista, y creo que en la actualidad el humanista, el intelectual, tiene también esa oportunidad de escribir incluso como tú lo haces, una columna, que es en el periódico, una editorial en el periódico El Norte, el Grupo Reforma. Creo que ese trabajo, ¿crees tú que vaya más de la mano en esa exploración que hiciste con Diego Sorno en el trabajo de El poder de la silla, ¿verdad? Que estás muy activo también en redes, va por ahí, ¿no? Sí había un interés en hablar de la política que a mí me apasiona y, como dices, escribo editoriales, pero la mera verdad era más una exploración de los personajes porque yo quisiera hacer una película de un político en retiro. Okay. Entonces iba más no dejaba de ser más un trabajo de encaminado a ayudarme en mi faceta de director de ficción. A lo mejor la otra parte de editorialista, de analista, no tenía, yo conocía suficiente sus declaraciones, su trabajo de estos personajes como para necesitar la entrevista. Yo en la entrevista quería ir a algo más íntimo. Ok. Andrés, estamos en el fade out de esta charla porque tenemos un tiempo para pues aprovecharlo y marcar los mismos tiempos para los demás invitados, pero pues te agradezco mucho esta pues charla para que, como te comenté, los estudiantes, el público que asistía a Cinema Fósforo, Butaca Entrevista, tenga algo también que ver, porque esta actualidad, Andrés, pues nos han permitido estos ejercicios. A lo mejor no hubiéramos tenido estos si hubiéramos estado en una normalidad, ¿no? Y con eso quiero preguntarte, ¿cómo lo está trabajando un director de cine? Lo comentaste un poquito antes al principio, pero ¿cómo lo está trabajando un director regiomontano? ¿Estás aquí en Monterrey? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás pensando, sacando líneas para nuevas historias? Sí, mira, estoy trabajando en 2 proyectos. Uno es un guión en español con un co-guionista. Trabajamos en los documentos de Google, entonces pues cada quien le va moviendo. Ahí estamos en la etapa de escaleta. Okay. Son llamadas y mensajes por WhatsApp. No nos podemos juntar en persona, obviamente, y además él está en la Ciudad de México y yo en Monterrey. Y estoy considerando una idea de un guión para hacerlo en inglés también, y ando buscando un guionista extranjero. Entonces en eso es en lo que me he abocado, además de los proyectos que traemos en Bengala, las juntas por Zoom, todo eso. Te digo que me gustaría tener como mejor estado de ánimo. Sí he podido avanzarle y estoy contento con lo que he podido hacer, pero a veces cuesta trabajo esto de que parece el mismo día repetido a la N potencia, ¿no? Como yo tengo como yo tengo la productora allá en México, prácticamente me la pasaba ya todas las semanas, entonces sí ha sido un cambio bastante radical. Ahorita que mencionaste, para terminar, no quiero olvidar comentarlo porque eres el que de esta serie de actores de la cinematografía nacional contemporánea, quiero llamarlo así, de los invitados que hemos tenido en Butaca Entrevista, eres el que está como representando a Bengala. Mencionaste la agencia Bengala. ¿Cómo se dio eso para mero apunte periodístico, que se están juntando varias gente de Monterrey a hacer pues una producción cinematográfica muy interesante? Lo que pasó en Morelia, te lo pregunté en entrevista, fue algo, pues yo creo que sin precedentes. Había películas filmadas en Monterrey con crew de Monterrey. Ahora sí que en Morelia se comió mucho cabrito en la pasada edición. ¿Cómo fue que se juntaron? El Diego, tú, Gabriel, Aldrete. Sí, pues mira, al finalizar Hilda, después de la gran experiencia que fue y de lo bien que trabajamos juntos, Gabriel se acercó y me dijo, pues deberíamos de hacer algo.
Él ya tenía relación con Diego porque habían estado trabajando en un guión de una idea de Diego, de un reportaje que había hecho Diego, y era un guión que ya venían trabajando. Yo no tenía el gusto de conocerlo. A Alexandro ya lo conocía, pero a Diego no. Y fue así como decidimos empezar Bengala, primero como una agencia de contenido que iba a conseguir guiones, historias, derechos de libros para ofrecerlo a productoras. Después nos dimos cuenta que eso no iba a funcionar y decidimos ser una productora que además de los proyectos de cada quien impulsara proyectos de otra gente, ¿no? Y pues ya llevamos, vamos pues 5 o 6 años ya con esto, y ha sido muy productivo. Como dices, en Morelia traíamos varios proyectos ahí, varios de los largometrajes eran nuestros. Con mucho orgullo, pues está en la Ciudad de México, pero pues somos puros regiomontanos ahí trabajando. Andrés, pues bueno, ya se dio el tiempo suficiente para platicar. Digo, nunca va a ser suficiente, siempre podemos platicar horas y horas, pero te agradezco mucho este tiempo que nos diste para platicar en Butaca Entrevista. Te ubicamos perfectamente en redes sociales, pero me encantaría, si nos permites, que los estudiantes, la gente que ve Butaca Entrevista se pueda contactar contigo en qué red social y de qué manera. Sí, pues en Twitter estoy como Anclarán, en Instagram estoy Andrés Clarion y en Facebook Andrés Clarion Rangel. Un abrazo. Ahí me pueden encontrar. Claro que sí. Un fuerte abrazo, Andrés, en nombre de la universidad, del señor rector, del doctor Garza, Pepe Garza, que es quien tiene la intención de ser el jefe de este espacio cultural de nuestra máxima casa de estudios. Un fuerte abrazo. Igualmente, y gracias por esta invitación.